Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Hoy estamos con un tema doctrinal, que a propósito de los temas doctrinales, oigan, si dicen que ya no quieren temas doctrinales o los ven de más, porque ahora todo tiene que ser amor o pseudo no sé qué, pues entonces no prediquen. Si para hablar mal de los temas doctrinales, pues ya no prediquen. ¿Qué van entonces a exponer? ¿Verdad? Si luego al final todo acaba siendo doctrina. Pero claro, desde el fariseísmo y desde la hipocresía, pues dan los temas como que no son doctrinales, pero luego meten todo lo que quieren de doctrina. Y encima luego hablando pestes de la doctrina. Bueno, si no quieren predicar de la doctrina, ya no prediquen más. Porque es que todo es doctrina. De Yahshua HaMashiach, ¿qué decían? Dice, se admiraban de su doctrina. Todo es doctrina. Desgraciados. Pero bueno, no queremos empezar tan duros. Manténganse al tanto, ¿verdad? Y no tengan paciencia con nosotros, ¿verdad? Y aguanten un poco de mecha acerca de la verdad, de la Torah Emet. Hoy vamos con la Torah Emet, que es la doctrina. Esa es la doctrina, la Torah Emet, la Torah de la verdad, la instrucción de la verdad, ¿verdad? Entonces hoy vamos a tomar el tema de que nadie les juzgue por comida o por bebida. Ahí está. Ese es el tema. El tema en el que para darle de lado a raíces hebreas, que por supuesto están viciadas totalmente, y mesianismo, que también está viciado y torcido en sus doctrinas, pues esto es de lo que los cristianos se agarran para precisamente darle de lado. ¿Verdad? Pero hacen bien con darle de lado. Ahora, no den de lado la verdad, porque ahora se les va a presentar la verdad, de una manera que la van a entender todos ustedes, cristianos y mesiánicos y todo lo que sea, ¿verdad? Con mucho respeto para la madre del Mashiach, que le va a servir también para instruirse, para que cuando le demanden palabra pueda darla a tiempo, el alimento a su tiempo, ¿verdad? Proféticamente. Entonces, hoy estamos con este tema que también es, aunque doctrinal, apasionante. Colosenses 2, 16, 17. En Colosenses 2, 16 al 17, hoy les traigo a mis preciosos y mis preciosas. Dice así. Dice, por tanto, que nadie os juzgue o os critique, se podría traducir también, por comida o por bebida. En esta versión dice Reina Valera 1960, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Mashiach. Entonces, primeramente, no se pongan a hablar de exégesis o hermenéutica desde los que quieren rechazar la Torah. No se pongan a hablar entonces de exégesis o hermenéutica si no saben ni siquiera leer. Porque aquí lo que le está diciendo el apóstol Shaul, Pablo, saben ustedes como leyes de exégesis y de hermenéutica, que se tiene que ver el contexto y se tiene que ver a quién se dirige lo que se está leyendo. Aquí el apóstol Shaul o Pablo se está dirigiendo a una nación que tenía Levítico por constitución, el libro de Levítico, que ahí se expresa los alimentos limpios y los no limpios. Bueno, esto lo tenían todos los israelitas por constitución, era decreto nacional, en otras palabras. Por lo tanto, comer cerdo o marisco era visto como una vergüenza para todo, una vergüenza pública para todo israelita. De manera que si alguien lo practicaba, el comer cerdo o marisco, por ejemplo, acarreaba vergüenza, ¿verdad? Es como hoy quien no recicla en un sitio cerrado, en un bloque de pisos cerrado de estos, en un vecindario de estos de ricos, ¿verdad? Si no reciclas, mal visto. Bueno, pues hágase la cuenta. En ese tiempo era lo mismo, ¿verdad? Para ese tipo de la sociedad
¿verdad? Sociedad israelita. Era una vergüenza pública. Ahora son vergüenza pública otras cosas que no tienen nada que ver con Torah. Antes, esto que sí tenía que ver con Torah, comer lo permitido, era, si no comías, una vergüenza pública. O sea, si comías marisco o cerdo, prohibido en la Torah, era una vergüenza pública. Te acarreabas vergüenza, tú y tu familia. Pero claro, como me van a hablar del lienzo, pues vamos a ir al lienzo y se los voy a explicar y le voy a leer para que lo entiendan, ¿verdad? Porque es un texto amplio y les voy a llevar al grano, ¿verdad? Al grano. Y entonces van a ver ustedes, Hechos de los Apóstoles 11:9. Primero el 11:9. Van a verlo. Van a verlo todos ustedes. Dice, en Hechos de los Apóstoles 11:9. Narra la visión del lienzo el propio interesado, que es Kefa, Pedro. Dice así, Pedro. Entonces la voz me respondió desde el cielo por segunda vez. Le respondió y le dijo, le resolvió, le sintetizó la voz del cielo. Lo que Elohim limpió, no lo llames tú común. Ahora, ¿qué era? Esto que le dice la voz, lo que Elohim limpió, no lo llames tú común. Bueno, pues se ve en el 11, 7 al 18. En el 11, 17 al 18, que dice así. Dice así, solamente estos versos para sintetizarles lo más posible, ¿verdad? Y presentárselo en bandeja, ¿vale? Presentárselo en bandeja, que es como les gustan las cosas a los que son perezosos para estudiar, porque si esto lo hubieran estudiado antes, hubiera salido de ellos interesarse de verdad por la verdad, ya habrían encontrado la respuesta. Pero ahí les va. Los apóstoles, por aquí les va. Vamos a ver, 11, 17 al 18. Dice, si Elohim, pues, les concedió también, después de que oye la voz del cielo, Kefa, Pedro, solamente hace falta que sepa encajarla. Es lo mismo que nosotros. Si nos habla la voz de Elohim, simplemente ya tenemos que encajarla. De esto nos encargamos con el don del Ruach, de discernir, de colocar, de adecuar, de adaptar a lo que es en nuestro cotidiano vivir. Entonces dice, si Elohim pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el patrón Yahshua HaMashiach, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Elohim? Entonces, no solamente acabó entendiendo la Kefa, Pedro, sino que el auditorio comprendieron todo el auditorio comprendió, y entonces dijeron de esta manera, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Elohim, diciendo, callaron porque no tuvieron más remedio que callar, ¿verdad? Si no hubieran seguido diciendo, no, que era exclusivo de los judíos. La salvación, la dieta, todo seguir siendo exclusivo para los judíos. Pero no fue así. Entonces, oídas estas cosas, callaron. ¿Por qué? Porque la voz de Elohim les había puesto las cosas claras. Callaron y glorificaron a Elohim diciendo, de manera, ahí se dieron cuenta, de manera que también a los gentiles, no llames tú inmundo a lo que yo limpio, Kefa, Pedro, ¿por qué? Porque de manera que también a los gentiles ha dado Elohim arrepentimiento para vida, Teshuvah. Esto era lo que causó admiración en el mover de su tiempo, de que se dieron cuenta de que también el anuncio de la buena nueva era también dado a los gentiles, conforme a las promesas que se le habían hecho a Abraham y a las 12 tribus.
Entonces, esto es lo que es, ¿verdad? Esto es el significado del lienzo, en verdad. Porque vean ustedes, de nuevo volviendo a esos cacareados conceptos de exégesis y hermenéutica, aplíquenlos bien. Porque entonces, cuando se da este discurso de Kefa, de Pedro, y en el ministerio de Shaul Pablo, el auditorio de Pablo, por ejemplo, ya estaba compuesto, cuando hemos leído Colosenses 2:16, nadie os juzgue por comida ni bebida, el auditorio de Shaul Pablo estaba compuesto por ¿quiénes? Por gentiles y judíos. Estaba compuesto el auditorio de Shaul Pablo de romanos e israelitas que no comían nada inmundo. Por eso se le anuncia de esa manera, ¿verdad? Se le anuncia de esa manera. Se les anuncia con sus dos representantes de la quejilá de ese tiempo, de la congregación de ese tiempo, Shaul y Kefa. Kefa dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado, lo oye del cielo y lo sabe sintetizar al auditorio para que el auditorio lo entienda y diga, ah, que también es para los gentiles la salvación y la redención. ¿Verdad? Por eso nadie os juzgue en comida ni bebida. Porque, a fin de cuentas, teniendo en cuenta esto, de que el auditorio de Shaul Pablo estaba compuesto de gentiles y judíos que ya partían de romanos e israelitas que no comían nada inmundo, ¿verdad? Hablando de inmundo, que decir, por cierto, que el cerdo suda por dentro, un animal inmundo, por las leyes de Levítico, por la Torá, el cerdo se tiene por inmundo porque suda por dentro y retiene líquido por dentro, orín y sudor. Y ese sudar por dentro del cerdo nos habla de doblez de corazón. Eso es un cerdo delante de Elohim. Alguien con doblez de corazón, con fariseísmo e hipocresía. Odio encubierto. Eso es sudar por dentro y mear por dentro. El cerdo suda por dentro, ¿verdad? Entonces, ese es el cerdo aberrante, del cual el cerdo animal solamente es una representación de ese cerdo hipócrita, fariseo, con odio encubierto. Quien lee, entienda. Bien, entonces, la única y mejor manera que tenían los creyentes en Yahshua de no ser criticados ni juzgados, como dice Colosenses 2:16 que hemos empezado diciendo, nadie os juzgue por comida ni bebida, pues claro, la mejor manera que tenían los creyentes en Yahshua de no ser criticados ni juzgados era comer conforme a la Torá. Porque noten esto, y aquí está la clave. ¿Quién los podría, a esos seguidores del Mesías, que, digamos, se separaron del judaísmo porque el judaísmo no aceptó a Yahshua HaMashiach, quién los podría haber juzgado si los jueces hubieran comido cerdo o marisco? No le podrían nunca haber criticado ni juzgado. Porque los jueces, los que les hubieran juzgado, si los que les hubieran juzgado hubieran comido o podido comer cerdo o marisco, nunca le podrían haber juzgado, por lo cual Colosenses 2:16-17 estaría de más. Porque dice Shaul Pablo, nadie os juzgue por comida ni bebida. ¿Quién los iba a juzgar? Si no había jueces que comieran limpio, ¿quién los podía juzgar entonces? No. Nunca podrían haber alzado sus voces sin hacer el ridículo. Esos jueces, si hubieran comido cerdo o marisco. ¿Por qué? Porque todo israelita comía limpio, comía conforme a las leyes de Torá, de animales limpios e inmundos, de las leyes de Levítico, de Vayikra, ¿verdad? Entonces, si alguien hubiera comido cerdo o marisco y les hubiera acusado a los discípulos del Mashiach, entonces, a los discípulos y a los discípulos de los discípulos del Mashiach, entonces hubieran hecho el ridículo público, porque era una vergüenza comer cerdo o marisco, siendo israelita. ¿Entienden? Pero los que podían acusarles o juzgarles
si no comían como es debido en la Torá, los que podían acusarles o juzgarles, si no comían como es debido en la Torá, eran los judíos. O sea, si no hubieran comido como... ¿Cómo les explico esto? Para que vean la sintaxis más clara. Los únicos que podían acusarles o juzgarles, si los discípulos nuevos, digamos, los seguidores de Kefa, de Shaul, de Pablo, si los discípulos nuevos, los creyentes en el Mashiach, no comían como es debido a la Torá, los únicos que podían haberles acusado eran los judíos, que sí seguían las leyes dietéticas y por lo tanto sí hubieran podido juzgarles o criticarles. Esa es. ¿Entienden? Esa es. Y ahora ya, espero que esto lo hayan entendido. Dice, voy a insistir en esto, permítanme, yo sé que ya lo han entendido, pero por si acaso, algún rezagado. No les hubiera dicho nunca, nadie os juzgue por comida ni bebida, si no hubiera habido alguien que podía criticarles y juzgarles, y esos que podían criticarles y juzgarles eran los judíos, porque los judíos sí guardaban las leyes dietéticas. ¿Entienden? Entonces, ahora ya para acabar, y por tanto para no ser criticados ni juzgados por esos judíos que sí guardaban las leyes dietéticas, la manera más favorable, fidedigna, veraz y pronta era, pues precisamente, comer bien. Comer bien, comer como ellos. ¿Para qué? Para que ellos ya no te pudieran acusar de nada. Ahí es donde ya nadie te podía juzgar por comida, ni por bebida, ni por días de fiesta, ni por días de reposo. ¿Por qué no te podían acusar? Porque tú lo cumplías primero que ellos. Señores, entonces ya para acabar, 1 Corintios 2:15. 1 Corintios 2, verso 15, ya para acabar. Un mensaje corto, pero yo creo que deben ser mensajes doctrinales así cortos para que se quede bien. 1 Corintios 2:15 dice, claro, si los creyentes en Yahshua HaMashiach hubieran sido carnales, ¿qué hubieran hecho? Seguir cada uno con la dieta romana que tenía. Esto es, cerdo, marisco, todo eso. ¿Verdad? Pero como fueron espirituales, se volvieron espirituales porque nacieron del Ruach, del Espíritu, entonces ya, cuando nacieron del Ruach, del Espíritu, no pudieron ser juzgados por los judíos, sino que ellos juzgaron todas las cosas. Aquí está, 1 Corintios 2:15. Esto es más profundo todavía, abarca más, pero lo explica. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Puedes juzgar todas las cosas, ¿cuándo? Cuando tú seas cumplidor. ¿Verdad? Entonces, nadie te puede juzgar. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Primero para discernir, y luego para abstenerse de lo que tiene que abstenerse, y luego de ejecutar lo que tiene que ejecutar. Y así, de esta manera, pero él, aunque juzga todas las cosas, el espiritual, el que nace del Ruach, ¿verdad? Y el Ruach se repartió en Shavuot, en la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Cosa que no admitieron el judaísmo, por eso el judaísmo no puede juzgar, no pudo juzgar todas las cosas. ¿Por qué? Porque siguieron en la carne, no entendieron las aplicaciones de lo espiritual.
Y entonces, en cambio, el espiritual, que ya sí lo entiende, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él, el espiritual, no es juzgado de nadie, porque el espiritual sabe condensarlo y sintetizarlo. Entonces el espiritual sabe que debe aplicar lo espiritual, ¿verdad? Pero también sabe que no debe renunciar a lo físico, en este caso físico de los alimentos. Debe abstenerse de los alimentos porque son un símbolo de lo espiritual, ¿verdad? Cosa que no entendía el judaísmo. El judaísmo entendió al punto de no comerás esto y robóticamente, maquinalmente, sin ruaj, sin espíritu, pues se abstuvo de comer, pero no supo nunca por qué. Ahora, los creyentes en Yahshua HaMashiach, como eran espirituales, supieron que abstenerse de lo inmundo conllevaba salir del carácter animal, carnal, se podría decir, y avanzar a un carácter espiritual. Por eso el espiritual, que entiende esto, no puede ser juzgado, aunque juzga él todas las cosas, no puede ser juzgado por nadie. Y ahí está, nadie les juzgue por comida o por bebida. Espero que se haya quedado redondeado y nítido. Shalom, besos y abrazos para todos y todas. Shalom, shalom, besos y abrazos.